Bueno, la verdad que es un gusto estar con ustedes y, para ser sincera, fue medio crítico preparar este mensaje. Le voy a explicar por qué. Cuando a mí me dieron el tema que yo tenía que preparar, yo pensaba, cuando tocó hablar de la sumisión, ¿quién habló de la sumisión? Betty. Entonces uno dice, y está bien, Betty para dar el tema, va. Después le tocó dar bellas por dentro y por fuera, ¿y quién lo dio? Poli. Y uno dice, y bueno, está, porque ella que es tan prolijita. Y yo siempre tenía esa teoría de asociar el mensaje con el mensajero. Y a mí me tocó la venganza y la maldad. O sea que voy a sacar mi teoría porque va a hablar del mí, pero yo no es por criticar y a Alba le tocó la conspiración. Yo no sé quién está peor, pero ya nos vengaremos. No te preocupes. Bueno. Vamos a hacer la pregunta. Levante la mano todas las que son vengativas. O sea que mi mensaje solo va a ser para 1, 2, 3, 4, el resto se puede ir, vayan a tomar algo a su casa, no va a ser para ustedes. Bueno, vamos a hablar en Esther capítulo 3. Este estudio que vamos a tener en esta tarde, lo organicé sobre 3 puntos principales para llevar un orden. El primero va a ser el contexto histórico, que es muy necesario comprenderlo porque le va a dar valor al mensaje. En segundo lugar, el tema central, si bien es el tema de la venganza, en esta tarde vamos a compartir ciertos aspectos y más adelante probablemente se vuelva a tomar desde otro lugar y con otras enseñanzas. El contexto histórico, el tema central, y el tercer punto, reflexiones acerca de las distintas personas involucradas. Vamos a leer Esther capítulo 3, pero quiero invitarlas, porque es una historia muy conocida, a hacer de cuenta que lo leemos por primera vez. Eso nos va a permitir descubrir detalles que por la frecuencia uno pasa por alto o no percibe. ¿Lo tenemos todas? Esperamos. Esther capítulo 3. Esa va a ser la base del mensaje. Dice así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasás el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo, cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, ahí pasamos un poquito por alto, él echa suerte para ver qué día le convenía llevar a cabo ese plan. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de la de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Avanzamos al 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato al rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
Es decir, que si lo tenemos que sintetizar el capítulo 3 en 5 oraciones, diríamos: Amán es puesto en autoridad, exige que le rindan un homenaje. Mardoqueo se rehúsa. Eso trae la ira desatada de Amán. Y en todo su plan macabro que lleva a cabo, Asuero apoya. Voy a hacer un alto acá. ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que una persona la semana pasada fue al mar, arrojó una piedra y originó un tsunami que arrasó con toda la ciudad, con la costa, con la población, con la gente? O sea, como cuando uno ve un tsunami. ¿Qué piensan? Yo lo que pensaría es que no es lógico. O sea, acá no tiene sentido. Por tirar una piedra, un tsunami con olas de 80 metros es imposible. Y la verdad que esta situación se asemeja. Quizás, como les decía al principio, por la frecuencia no lo percibimos, pero acá hay algo que no tiene sentido con lo que quería hacer Amán debido a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la Biblia, hay otras situaciones similares en la historia en que también hay judíos fieles que se exigía lo mismo y tuvieron una consecuencia. El pizarrón lo voy a usar solo para hacer algunas anotaciones. ¿Por qué digo? Esther 3, capítulo 3, lo podríamos comparar perfectamente con Daniel 3. ¿Qué pasa? Es una situación muy similar. Porque en ambos hay un imperio que domina. En un lado los babilonios, en otro los persas. En ambos hay un rey gentil. Nabucodonosor se ubica, ¿no es cierto? Daniel 3, para no buscarlo, Asuero. En ambos hay un ídolo, una estatua de oro que hay que adorar, Amán. En las dos situaciones se exige que se arrodillen, que adoren. Es decir, Amán lo que le estaba pidiendo a Mardoqueo no era un saludo cordial de respeto, era una adoración. Por eso Mardoqueo lo hizo, no es que no lo quiso saludar. Y en ambos casos hay una consecuencia, porque una piedra produce un efecto, ¿sí? Una onda expansiva hay. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor y eso que era un gentil? Dijo, bueno, ustedes no se arrodillan, ¿cuál es la consecuencia? El horno de fuego. Nabucodonosor no dijo, vamos a meter a todos los judíos en el horno de fuego. Dijo, a ustedes les va a afectar porque ustedes son los que van a sufrir las consecuencias por su fidelidad. Pero en el caso de Esther 3, Amán quiere exterminar a todos. O sea, tratémonos de meter un poquito en los zapatos de un judío. Imagínate, eran 120 y pico de provincias, como 127. Le llega la noticia al que está allá arriba, viejito, abajo de una parra, tranquilo, y le dicen, nos matan a todos. ¿Cómo que nos matan a todos? Al chico que juega a la pelota, a la embarazada, a los recién casados, a la chica que viene a estudiar. ¿Cómo que nos matan a todos? ¿Por qué? Porque allá hubo uno que no se arrodilló delante de Amán. Entonces que lo maten. ¿Quién fue? ¿Qué tenemos que ver? O sea, no es lógico lo que quiere hacer. Quizás no, como les decía, por la frecuencia no nos damos cuenta, pero este hombre quiere hacer un exterminio porque uno no se arrodilló. No lo hizo ni Nabucodonosor, que tampoco estaba muy bien en sus cabales. Y realmente parecería a simple vista que esto es una locura al estilo Hitler, al estilo Nerón, al estilo Herodes. Pero las invito por un momento a imaginar que somos detectives y teniendo esto en la cabeza, poner una lupa grandota sobre la vida de Amán para investigar qué pasa y encontrar una respuesta, porque esto la verdad que no es lógico, su reacción ante Mardoqueo. Y la verdad que hay una razón, y la razón está en el versículo 1. En el versículo 1 aparece una sola palabra. ¿Me van siguiendo? ¿Voy bien? Bueno. En el versículo 1 hay una sola palabra que nos va a dar un secreto de este enigma que uno a simple vista no puede entender. Observen. Amán, hijo de Amedata, ¿qué palabra sigue? Agageo. Esa palabra, si quiere puede subrayarla con un lapicito, es importantísima. Amán era agageo. ¿Y qué quiere decir agageo? Bueno, agageo son los descendientes de Agag. ¿Quién era Agag? Agag fue el rey de los amalecitas, antiguos enemigos de Dios, del pueblo judío. ¿Por qué? Y tenemos que referirnos
Por eso le decía que el contexto histórico es importantísimo. Sin perder el lugar en Esther, vamos a buscar en la Biblia dónde aparece Agag, qué tiene que ver con esta historia. Si me acompañan a 1 Samuel, versículo 15. Y vamos a encontrar a este Agag. Capítulo 15. Y en este tiempo, en la historia de Israel, nos encontramos bajo el mandato de Saúl. Y Dios le da a Saúl un mandato muy puntual en 1 Samuel capítulo 15. Voy a leer algunos versículos simplemente para recordar el momento. Ve pues, 15:3. Dios le dijo así a Saúl, un mandato absoluto y tajante, no había vuelta de hoja. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas. Es decir, a los amalecitas cuyo rey era Agag, los tenés que borrar del mapa, en concreto. No hay otra vuelta. Versículo 8, ¿qué hizo Saúl? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag. Es decir, con el mandato que tenía Saúl de borrar al pueblo, hizo esto. Los borró. Pero dejó una partecita. No lo borró completo, minimizó, es decir, fue una obediencia parcial. Mira, maté a todos, perdonamos a uno. ¿Qué problema puede ser a uno? Era el rey, quizás eso se envanecía. Para Saúl no me voy a meter porque no es el tema. Sería, dejé un pedacito, ni se nota. Mira todo el desparramo que hicimos. Sin embargo, bastó un hombre para que vuelva a ver ¿qué? Descendencia. Entonces, ese uno que Saúl perdonó fue el que tuvo un hijo, el que tuvo otro, hasta que se vuelve a formar los agagueos. Después Samuel lo mata a Agag, pero evidentemente un hijo tuvo, si no en Esther 3 no hay un agagueo, porque no había más. Fíjense, Saúl, lo que fue las consecuencias que nunca ni habrá pensado que llegaron hasta Esther 3. Por eso, acá está el secreto que les decía. Amán era de un pueblo que sabía perfectamente quiénes habían sido el pueblo de Israel para él. Entonces ahora uno puede entender un poquito mejor. Por eso volvamos a Esther 3. ¿Quién me lee el versículo 10, por favor? Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Exactamente, ahí está clarito. Amán no tenía un problema con Mardoqueo. Era enemigo de los judíos por ser agageo. Y la verdad que sin duda, desde chico, como en cualquier familia pasa, Amán habría escuchado a su mamá, a su papá, a sus abuelos, que generación en generación se transmitía esta historia. ¿Sabés quiénes fue? Como de pronto hay un niño judío, sabe quiénes fueron los nazis, aunque no haya vivido. ¿Y qué sentir puede tener? Si uno siente dolor y no es judío. Entonces fue cultivando ese odio y esa animosidad desde chiquito, porque le contaban lo que había pasado. Vos sabés que los de Israel reventaron a todos, solo dejaron a uno. Gracias a ese pudimos salir. Son nuestros enemigos, no tuvieron piedad ni de los bebés, porque eso fue realmente vista desde un agagueo. Y ese odio en el corazón que se fue acumulando y cultivando desde Amán por el pueblo judío, fue el necesario para que cuando Amán vio una oportunidad, barrió con todos. Por eso no se iba a perder la oportunidad ni se iba a conformar con Mardoqueo. ¿Se entiende? No es una locura, es una venganza. Es distinto. Y si volvemos a nuestro ejemplo del principio, una piedra no origina un tsunami. ¿Cómo se origina un tsunami? Debajo de la superficie. Es decir, los terremotos submarinos y los volcanes submarinos generan las condiciones necesarias debajo de la superficie para que se desate una catástrofe. Es decir, la piedra puede ser una excusa para que aquel que necesita una excusa la tenga. Es una buena excusa para el que la quiere crear. Sí, fue la piedra. No, una catástrofe no la desata una piedra. Son condiciones que estaban ocultas,
que cuando vieron el momento, barrieron con todo. Arrasan con todo, como lo que quería hacer Amán. Esto sería el contexto histórico. Y el tema central lo pondría de esta manera: ¿cómo resumiría lo que sentía Amán si tuviera que hacerlo en una sola palabra? ¿Qué sentía Amán? A ver, una palabra. Bueno, podríamos decir esto, que va a ser nuestro tema destacado. Amán tenía animosidad. Amán tenía animosidad en su corazón. Y vamos a hablar un poquito de este sentimiento, que no es privativo solo de Amán. ¿Qué es la animosidad? ¿A qué llamamos animosidad? Bueno, animosidad es un sentimiento de aversión, de rechazo, de oposición hacia alguien. A ver, lo vamos a decir más claro y en argentino. ¿Viste eso que te lleva a decir, no lo puedo ver ni en figurita a tal persona? O sea, me encantaría que viva en Corea y yo en Argentina. No soporto, no. Ese sentimiento se llama tener animosidad contra alguien. ¿Cómo sabemos esto? Y bueno, es muy sencillo. Si tuviéramos un tiro al blanco, la foto de esa persona nos gustaría tenerla ahí y darle tac, 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 todos los días, porque siento una aversión, una animosidad. Y realmente tenemos una lista con algunas personas que pondríamos en un blanco, que siento animosidad, un rechazo sencillamente, no lo puedo ver. Quizás hay ciertas personas que, por ejemplo, para determinar ese sentimiento, jamás se me ocurriría invitar a un cumpleaños, si pudiera hacerlo. A veces uno tiene que hacer cosas por compromiso. Si yo puedo, no te invito. Es esa persona que si entras, voy a poner un ejemplo de acá. Si es una noche de banquete, en cuanto entras al comedor, ya sabés dónde estás sentado y le decís a tu esposo, seguime, para allá no voy. Y si tenés que compartir el asiento en un viaje, ahí, al lado, no te sentás. Quizás puede ser un familiar, quizás puede ser un suegro, una suegra, un ex compañero de trabajo, un vecino, una persona que en otro tiempo fueron amigos, un compañero de ministerio. Es alguien que uno rechaza. Ahora, con respecto a esto, tenemos que hacer una salvedad muy importante. No quiere decir que no tenga razones para tener ese sentir. Porque si yo lo quiero pensar desde una óptica bastante fría, Amán tendría razones para odiar a los judíos. No se justifica, pero razones tendría. Y quizás en nuestras vidas la animosidad y el rechazo tenga una causa válida. Es decir, alguien que me ofendió en un momento, o que me decepcionó, o que me defraudó, o que murmuró de mí, o que no guardó algo que le confié, o alguien que se abusó de mi buena fe, de mi ingenuidad, de mi niñez, alguien sencillamente que me hizo difícil la vida. Entonces hoy me genera una aversión esa persona y el solo nombrarlo me hincha la yugular, me pone mal, me genera un terremoto adentro. Y tal vez aunque es un incidente del pasado, todavía sigue vivo. Y aunque no lo verbalice, pero en mi corazón lo único que pienso cuando lo asocio a su nombre es, ya te va a tocar. Es decir, ¿vieron cuando decimos, el que las hace las paga? Y si yo puedo estar delante de tuyo cuando vos las cobres, mejor. Quizás no lo voy a hacer, pero tenemos expresiones como decir, ¿cuántas veces alguien ha dicho, a ver, no sé si es afuera se conoce este dicho, el que escupe para arriba, le cae. Y si yo estoy presente, quizás uno dice, no, pero ¿será? Uno quiere que el otro pase las consecuencias de lo que me hizo, porque tal vez es válido. Y con toda probabilidad, aunque no lo vayamos a decir, hay alguien que me genera animosidad. ¿Por qué? Porque la vida y el dolor van juntos y es casi imposible que a lo largo de toda mi vida alguien no me haya hecho un daño o una injusticia, que no me haya marcado. Porque pasa, porque vivimos en un mundo caído y porque yo lo haré con otro también.
También podríamos mencionar de animosidad aún con personas que ya no están. Un papá que falleció, una mamá que falleció, pero la animosidad de mi corazón no pasó. Podríamos mencionar en un segundo lugar, esto le pondría animosidad 1, animosidad 2. También nocivo. ¿Qué pasa con esa persona que me siento en oposición o que no me gusta, como los ejemplos que daba antes, pero no tengo una razón válida? ¿Nunca les ha pasado? Mira, no me gusta, no sé por qué, no me viste, tengo esa cosa que no tengo feeling. Cuestión de... ¿Y qué será la cosa, no? Que uno dice, no, pero a veces pasa. No nos cae bien alguien, no preferimos a alguien y no tenemos ni siquiera una excusa. ¿Será porque es distinta, porque su tono de voz no me cae bien, porque es muy extrovertido, porque es muy calladita, porque se maneja así? Y vamos generando un desprecio en última instancia por una cuestión de piel, peligrosa y nociva. ¿Qué podemos decir de la animosidad? Varias observaciones. ¿Por qué es peligrosa y por qué es un veneno? Entre otras cosas porque se transmite. Es decir, si yo tengo animosidad hacia alguien, tarde o temprano lo van a tener mis hijos, aunque no se los diga, porque se percibe en el ambiente. La animosidad se transmite y la animosidad se aprende. Es decir, nadie nace odiando, aprendemos a odiar. La animosidad es nociva porque se esconde bien. Es decir, Amán nunca le dijo a Asuero sus verdaderos motivos. Nunca le dijo, nunca le contó este aspecto. Y no solo que se esconde bien, sino que se disimula perfectamente. Es decir, Amán hizo toda una estrategia para disimular y dijo, mira, es un pueblo que a vos no te interesa, nos podemos hacer unos pesos, vamos a matarlo, o sea, lo disimuló totalmente. Nadie se enteró, si no fuera por la inspiración bíblica, lo que había pasado acá. Y la verdad que no es fácil la animosidad en nuestras vidas, porque pertenece al sector de nuestra vida privada, oculta. Es decir, difícilmente alguien pueda levantar el dedo y decirte, me parece que vos tenés animosidad contra tal persona. Es difícil, porque uno tiene la habilidad de esconderlo como un secreto bajo 7 llaves. Es fácil de ocultar y disimular. Considerando esto, se me vino a la mente pensar en la luna. La luna, que es una belleza disfrutarla en una noche clara, en especial en estas zonas de campo que no hay tanta luz artificial, y la vemos reflejada en la laguna, en el mar o en donde uno pueda estar. Es preciosa porque es el segundo objeto, o es el objeto más brillante después del sol. Es decir, después del sol lo que más brilla es la luna. Pero hay algo interesante, no sé si todos lo sabemos, que la luna tiene otra cara, la cara oculta de la luna. Es decir, cuando nosotros vemos ese brillo espectacular que a veces está tan a la vista, parece tan cerca que uno parece que la puede agarrar, siempre vemos la misma cara brillante, pero la luna tiene otra cara oculta. Esa otra cara es el 41%, es decir, casi la mitad. Mitad veo y mitad no veo y no lo vamos a ver nunca. ¿Saben por qué? Porque la luna, que es el único satélite natural que tiene la Tierra, gira alrededor de la Tierra y hace un movimiento tal que cada vez que gira, en el momento de verla siempre vemos la misma cara. Lo que hay atrás no es visible al ojo humano. Se vio con satélites y es oscuro y no tiene partes lisas. Está llena de cráter. Y pensaba en mi vida, pensaba en nosotras que podemos hacer como la luna. Tener una cara brillante al ojo humano, que brilla para el que me ve. Tengo un buen ministerio, un buen testimonio, tengo hijos en orden, una sonrisa amplia, una voz cálida, la palabra justa, atenta. Pero tengo otra cara que nadie ve y que nunca nadie va a ver a ojo humano, como la luna. ¿Y por qué pasa esto? Porque uno puede brillar por un lado y por el otro tener unos cráteres en oscuridad. Porque tenemos mucha facilidad para poder marcar y aconsejar el problema en el otro. Pero a la vez somos tan incapaces para tratar con nuestras propias cuestiones de maldad. Entonces, la luna hace años que hace lo mismo y lo va a seguir haciendo. Yo también puedo durante años brillar con una cara y tener
la otra. Hay un versículo que me encantó siempre en relación a esto y lo aprendí en Instituto Bíblico. Sin perder Esther, les pido si podemos leer Oseas 7:8. Si alguien me lo puede leer. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué es una torta? Una tortilla que se cocinó de un lado y no la dieron vuelta. Eso es no volteada. Y Dios cuando habla a Efraín le dice unas palabras justitas. Son una torta no volteada. O sea, te cocinaste de un lado pero no te diste vuelta. Es decir, tenés brillo de una cara, está bárbaro, pero hay una cara oculta que hay que cocinar. Y yo puedo ser una torta no volteada. Mostrar siempre la misma cara. Reflexiones. Los últimos minutos. Vimos el contexto histórico, vimos el tema de la animosidad, ese sentimiento oculto de aversión, de rechazo hacia una persona, nocivo, venenoso. Reflexiones acerca de las personas que están involucradas. Voy a ir un poquito más breve en alguno para terminar con un versículo. Mardoqueo. ¿Qué reflexión podemos tener de Mardoqueo? Siempre habrá alguien que se resentirá por su devoción. A mí me encanta leer cuando esta gente le decía, Mardoqueo, ¿por qué no te arrodillas? Y yo le diría, ¿y a vos qué te importa? ¿Qué problema tenían con que no se arrodille Mardoqueo? ¿Qué iban a hacer? Mejor no se menciona que Amán les dio una recompensa, le dijo, miren, qué bien que me vinieron. No, era que molestaba la piedad. Y muchas veces uno observa y escucha en testimonios de personas que son fieles, son hombres fieles que quieren dedicarse a su esposo, ser fiel a su esposa, a sus hijos, tener una escala de valores, que parece que está mal en el mundo de hoy tener una escala de valores. Y tienen problema en el trabajo, que los cargan, los molesta, y en última instancia un cristiano fiel no afecta, pero molesta que el otro sea piadoso. En segundo lugar, siempre habrá alguien que se resentirá por nuestra devoción, pero en Asuero, ¿qué podemos aprender o reflexionar? Asuero sobreestimó su propia importancia. Hay algo a mí que me llamó poderosamente la atención y les explico. Él cuando fue la cuestión de Vasti, en el capítulo 1, él antes de tomar una decisión, ¿qué hizo? Llamó a los consejeros, esperen, vamos a pensarlo un poquito, a ver qué hacemos con Vasti. Vengan los consejeros, a ver, busquen en la ley. Es decir, se asesoró, le dedicó un tiempo, no tomó una decisión sola. Me llama poderosamente la atención que si para una mujer, una persona lo hizo, para exterminar un pueblo no se menciona en Esther capítulo 3 que haya una persona a quien le haya pedido un consejo. ¿Te parece? No le dijo a Amán, mira, déjamelo pensar un poco, o sea, esto es muy serio para que yo te diga sí, no y ya. Nadie le dijo a Asuero, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Exterminar a millones de personas porque uno te lo dice. No, creyó que podía decidirlo solo, que tal vez no necesitaba ya un consejero, lo podría manejar. Sin embargo, terminó siendo parte de una venganza ajena. Quizás sin la intención, pensemos que era pagano, no le vamos a pedir una actitud cristiana, pero terminó involucrado en la situación de Amán. Creyó que lo podía manejar y cuando uno piensa que puede solucionar cosas por los años, por la experiencia, por lo que sea, yo no sé a quién tengo enfrente y las motivaciones del otro y capaz que termino por apresurarme en quedar involucrado en cuestiones ajenas de pecado. Amán, ¿cómo lo definimos a este hombre? Amán, el odio que no conquistó, lo terminó conquistando. Y la verdad que nunca, por más que me parezca exagerado, pero la verdad, nunca puedo subestimar hasta dónde soy capaz de llegar si estoy guardando animosidad. Es decir, ¿qué puedo decir? No, yo eso no lo haría nunca, jamás, no, es una exageración. ¿Hasta dónde sé que puedo llegar si tengo animosidad y a la vez tengo una piedra para justificar y agarrarme una excusa y decir, mira, por esto, ¿qué puedo decir? No, esto no lo haría, esto sí, esto no. Nunca debo subestimar lo que soy capaz de hacer contra una persona cuando tengo animosidad contra ella. Y las otras personas involucradas somos nosotras. ¿Qué podemos reflexionar de nosotras? Reconozco, es una pregunta que no tienen que contestarla, pero reconozco si tengo que hacer
un autoexamen que tenga una lista negra de personas no deseables? Con razones válidas o no, que no me caen bien. Reconozco a su vez mi propia capacidad para disimular y poner una hermosa sonrisa cuando por dentro hay otra cosa. Y a su vez reconocer mi propia incapacidad de solucionarlo, porque tal vez es una cuestión de años y que sigue y que sigue. ¿Cómo hacemos? La verdad, hermanas, que la animosidad es como un aguijón venenoso. Y el aguijón no le duele a la avispa, me duele a mí, que lo tengo. Y quizás alguien en algún momento me lastimó y me dejó el aguijón, pero si yo encima de que me dolió que me lo clavó, me lo dejo, doblemente doloroso. Es decir, ¿qué voy a hacer? Por más que tenga una razón válida, ¿me voy a seguir dejando ese aguijón que me dolió durante años y que cada vez que me toco sale el tema o la persona, me vaya a seguir doliendo hasta el último de mis días en la tierra? ¿O voy a tomar una decisión de decir, mira, yo quiero ser libre de esto? No quiero sentir que se me genera un terremoto adentro si mencionan tal nombre o tal persona o lo que harían. Yo quiero ser libre de esto. Pero si terminara acá el mensaje, la cuestión sería, bueno, nos quedamos con el problema sin la solución. ¿Cómo hacemos? Bueno, Dios tiene una palabra, el último versículo, uno muy conocido, que está en Marcos 12:31. Quien lo tenga y pueda leerlo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Es decir, Dios nos tiene que dar un consejo, pero que nos sirva a todas, porque cada una puede tener una experiencia de vida distinta. Es decir, que si hablamos de salud, el remedio que me sirve a mí no le sirve al de al lado, pero en esto, ¿cómo hacemos? Bueno, Dios nos va a dar un versículo cortito, permítanme una expresión, 8 palabras mágicas. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué fácil. Observen, amarás. No dice olvidarás, no dice te resignarás, no te dice, hace de cuenta que acá no pasó nada. Amarás, y amar es dar, porque de las 3 virtudes, fe y esperanza y amor, la fe y esperanza son virtudes que reciben. Yo espero, yo recibo por fe. El amor es el único que da. Es decir, que cuando nos dice amarás es darás. ¿Amarás a quién? Al prójimo. Qué bueno hubiera estado que diga amarás a tus amigos, amarás a tu familia, amarás a los que te quieren, amarás a los que quieras. No, al prójimo. Porque es una palabra más amplia, tan amplia como todo el que se cruce por mi camino. Ese es mi prójimo. Me guste la cara o no me guste, sea cordial o no. Amarás a tu prójimo, es amarás al que se te cruce en tu camino. ¿Lo conociste alguna vez en la vida? Sí, es tu prójimo. Esa persona que no quiero es mi prójimo también. Qué fácil sería, por otra parte, si el versículo termina acá. Amarás a tu prójimo. Cada una puede tener su propio concepto de amor. Bueno, para mí amar es saludarlo. Para mí es ser correcto. Entonces, se ve que alguien le dijo al Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo amar? O sea, práctico, para el lunes, martes, miércoles. ¿Qué es amar a tu prójimo? Bueno, mira, te voy a dar una medida. Como a ti mismo. Es decir, el Señor Jesús ya sabe que nacemos con un amor propio interno, es natural, es nuestro y no está mal. Nos amamos. Por eso en ningún lado de la Biblia te dice, ámate a ti mismo. No hace falta, nos amamos. Bueno, lo que vos haces para vos es la medida exacta de lo que debes hacer para tu prójimo. Como vos te amás, tenés que amar. Y entonces ahí se complica la cosa, porque ¿cómo somos con nosotras mismas? Nos ocupamos de nuestras necesidades. Es decir, yo no paso sed. Cuando tengo sed, abro la canilla. No paso hambre. Me ocupo de mis necesidades. Me tengo que comprar un zapato, necesito esto, me ocupo de mí. Me ocupo de mi dolor. Qué chistoso quedaría si entra alguien con el dedo chorreando de sangre. Y tú decís, ¿qué te pasó en el dedo? Y me corté cocinando. ¿Por qué no te curaste? ¿Quién lo mandó al dedo a meterse bajo la cuchilla? Que se arregle. No, me curo. No importa las razones. Hay que curar, restaurar. Y es más, le doy vacaciones. Por eso hago todo con la izquierda. No lo uso hasta que se cure. Pero con otra persona, cuando está herida, ¿qué digo? Que se arregle. ¿Quién lo mandó? Yo no lo mandé a que vaya. Es decir, la medida que yo hago conmigo no la hago para otro. Lo que me falta. Me falta esto, me falta lo otro, estoy pendiente de mí. Me complazco. Cuando tengo ganas de comer unos sanguchitos de miga, entre la panadería y yo no se interpone nadie. Y no lo necesito tal vez como una necesidad básica. Me complazco porque eso es amor.
¿Te imaginás complaciendo a aquella persona que no podés ni ver? Eso es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Lo hago para mí? Lo tengo que hacer para otros. Y la verdad, terminando, que esas palabras hermosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, para mí son imposibles. Humanamente es imposible. Uno tiene un escalafón de personas. Con esta lo haría, con este sí, con este no. Por eso Dios nos dejó esos versículos hermosos de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amar a ese, o amar a ella o a él, como a ti mismo, se puede, pero en Cristo. Por eso dice la Biblia que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, podés amar y de dominio propio. Te vas a poder controlar. Sale, se puede. Se puede de una vez por todas decir, mira, con esto no quiero morir, con este dolor. ¿Puedo sacármelo y realmente disfrutar de que soy libre? ¿O voy a guardar la animosidad para toda la vida? Se puede, porque tenemos el poder ¿en quién? En Dios. Y qué lindo si uno reconoce alguna identificación personal en este tema, algo de lo que hayamos hablado que diga, esto es para mí, quiero vencer. ¿Qué sería una experiencia real y práctica con Dios? Y sorprendernos una tarde de pronto hablando, una charla amena, quizás no íntima, quizás nunca vamos a ser amigos, pero una charla cordial, madura, adulta, con una persona a quien quizás hace un año atrás ni el saludo le hubiera dado. Y hoy puedo, porque hoy soy libre de esto. Es decir, estoy hablando y no estoy poniendo una máscara, no estoy siendo hipócrita ni por dentro se me están revolviendo las tripas. Puedo, se puede, pero es una decisión de vencer en Cristo. Y eso realmente es estar del lado de la victoria. Se puede. Entonces Dios quiera que podamos ser mujeres que no estemos atados a ningún aguijón que nos termine envenenando. Gracias por su atención, que el Señor les bendiga.